Buenas tardes a todos. En nombre de la Escuela de Comunicación Social y en nombre de la Escuela de Letras, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que abre la cuarta temporada de webinar de la Escuela de Comunicación Social. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Este webinar, este encuentro que se llama Novela Negra Contemporánea en Venezuela, un retrato de nuestras cloacas. Creo que va a estar, estoy segura que va a estar súper interesante, y me corresponde presentar a quien va a servir de anfitriona, nuestra queridísima profe Eugenia Canorea. Ella es egresada UCAVista, profesora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP y directora de la Agencia de Servicios Digitales Omnimedia Plus. Bueno, Eugenia, gracias por hacer posible este encuentro. Te dejo todo en tus manos. Gracias a ti, Carlota. Bueno, muchas gracias, muchachos, a todos por haber venido. Tenemos todo el semestre hablando de novela negra y vamos a seguir hablando de novela negra con dos invitados de lujo. Tenemos el día de hoy con nosotros al profesor Eloy Yagüe Jarque, escritor con varias novelas publicadas, a quien hemos leído en esta cátedra con todo el gusto del mundo, y al profesor Argenis Monroy, que es la persona que más sabe de novela negra en Venezuela, venezolana ahorita, y que es, digamos, nuestro experto en la materia que nos va a guiar por este recorrido. Entonces, bueno, vamos a comenzar escuchándolos. Cada uno de ellos va a hablar un poco. Primero, el profesor Eloy nos va a contar un poco acerca de su experiencia como escritor y de la novela que leímos, que es Amantes Letales. Y luego vamos a estar con Argenis. Entonces, comencemos presentando al profe Eloy, quien además de escribir y de ser uno de los más destacados representantes del neopolicial venezolano, va a contarnos ahora qué se ha sentido serlo y haber ganado premios y poder estar realmente en el sueño de ser un escritor, ¿no? Que es lo que mucha gente busca y piensa. Sí. Te dejamos, profe, con los muchachos. Muy bien, Eugenia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, a las escuelas de Letras y Comunicación Social, a la profesora Eugenia Canorea, Argenis. Gracias por esta invitación, por acordarse de este viejo escritor que anda por el mundo en este momento. Bueno, estoy muy encantado de poder compartir con vosotros. Si me escuchan hablar un poco raro es porque estoy mezclando español de España con español venezolano, ¿no? A lo mejor se me han olvidado algunas cosas. Bueno, brevemente quería decir que mi interés por la novela policial empezó gracias a mi tía Pilar, que en paz descanse, que ella era fanática de las novelas de Agatha Christie. Y bueno, las tenía todas, prácticamente, ¿no? Esas famosas novelas de bolsillo de la editorial Molino española, publicadas en los años 50, 60. Ahí empecé yo a escribir, a leer novela policial, ¿no? Novela policial al estilo inglés, ¿no? Al estilo de Agatha Christie. No era una lectura muy adecuada para un niño, ¿no? Para un preadolescente como yo lo era, ¿no? Esas novelas las empecé a leer como a los 10, 11, 12 años. Pero a mí la verdad es que me encantaban, ¿no? Me encantaba especialmente la sensación de misterio, ¿no? De que algo raro estaba pasando por ahí y había que investigar, ¿no? Este tema siempre excitó mi curiosidad, ¿no? La posibilidad de investigar, de saber qué había pasado. Y bueno, posteriormente en la universidad, cuando estudiaba comunicación social, yo estudié en la Central, empecé a leer novela negra norteamericana, ¿no? Bueno, los clásicos, ¿no? Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Jim Thompson, James M. Cain y tantos otros que, bueno, me impactaron muchísimo por el aspecto social, el contenido social, que yo me di cuenta de que ya no eran los crímenes de salón que se cometían en residencias aristocráticas en la campiña inglesa, sino que era
digamos, otro tipo de narración, ¿no? Unas historias a veces muy violentas, a veces muy sangrientas, pero que ponían el dedo en la llaga de los problemas de la sociedad, particularmente, bueno, la crisis económica, siempre el trasfondo del crack de la bolsa de Estados Unidos, la crisis del 29, los temas políticos también, la corrupción policial, las mafias, el surgimiento de las mafias. Ahí los crímenes no eran misteriosos, sino se cometían a plena luz del día, porque pues las mafias, esa era la forma de actuar de las mafias. Era otro tipo de narrativa y los policías muchas veces no investigaban porque no les interesaba, eran corruptos. Y había otro tipo de claves, ¿no? Particularmente la figura, ese antihéroe que es el detective o el investigador privado, ¿no? El private eye, como llaman en Estados Unidos. Un personaje muy norteamericano, ¿no? En el sentido que es un personaje muy individualista, con un código de valores muy personal, muy propio, que se enfrenta a veces él solo a toda una mafia, que es un tipo casi indestructible, que es un bebedor, empedernido generalmente, que es un poco misógino, y tiene todas esas características, pero básicamente tiene un código de honor, digamos, a prueba de balas, y es capaz de llevar adelante una investigación hasta el final, ¿no? Eso fue lo que aprendí un poco con la novela negra, ¿no? Entonces, bien, yo empecé a escribir relativamente temprano, pero empecé a escribir poesía más que nada, hacia los 15 años, 16. En la universidad escribía poesía también, pero poco a poco fui evolucionando hacia, bueno, no sé si evolucionando o involucionando, pero fui derivando, sería el término adecuado, hacia la narrativa, ¿no? Primero cuentos y después ya un poco más, bastante después, ¿no? Ah, empecé con la novela, ¿no? Mi primera novela, yo nunca me había planteado ser novelista, ¿no? Realmente. Mi primera novela la escribí a los 40 años, que es Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela, ¿no? Esto fue, digamos, una inspiración, una revelación que yo tuve, suena un poco extraño, pero es que fue una novela que yo soñé, la soñé completa, ¿no? Todo el argumento completo, los personajes, hasta el título lo soñé, ¿no? Desde el comienzo hasta el final, y ese título tan extraño y tan largo, que es Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela, ¿no? Que por cierto se están cumpliendo 20 años de su publicación, 21 años de su publicación, ¿no? Ahí en esa novela yo empecé digamos, a mostrar toda la influencia que tenía de la novela negra, tratar de ver cómo encajaba eso. Bueno, se me ocurrió una historia que ocurría en un pueblo ficticio del estado de la costa aragüeña, un pueblo llamado Cacautal, muy parecido, por ejemplo, a Choroní. Y todo empezaba con un personaje que es como un alter ego mío, un periodista, Fernando Castelmar, que iba a ese pueblo supuestamente de vacaciones y empezaba, a su alrededor empezaban a ocurrir crímenes, asesinatos, y él se veía obligado de alguna forma a investigar, aunque no era lo que él quería hacer, ¿no? Él quería ir de vacaciones, pero bueno. Total que, bueno, yo me divertí mucho escribiendo esa novela, salió muy rápido porque, como ya les digo, ya el argumento me había sido dado en sueños. Y bueno, la escribí con mucha comodidad y bueno, salió publicada por Planeta, Venezuela, y fue finalista del premio Rómulo Gallegos, ¿no? Fue una novela que le gustó mucho a Roberto Bolaño, particularmente él me escribió, tengo por ahí bien guardada esa comunicación, porque para mí fue muy importante que Roberto Bolaños me dio mucho aliento, ¿no? Para seguir con el tema de la novela policial.
Él decía que era una novela gótica, gótica policial, gótica negra, ¿no? Y bueno, yo no sabía muy bien qué era lo que había escrito, pero bueno, yo seguía adelante, ¿no? Después, posteriormente publiqué otra novela llamada Cuando amas debes partir. Cuando amas debes partir también tiene los mismos personajes. Castelmar, Fernando Castelmar es el periodista que investiga, y Dávila es el Montgomery Dávila, es el policía, que es un policía honesto, ¿no? Que es un caso raro en cualquier país, ¿no? Un policía que tenga un código de honestidad a toda prueba. Y bueno, seguí trabajando el tema de la novela negra, pues, y en cierto momento, hacia 2010, me surgió una propuesta, ¿no? Que fue Mónica Montañez, estaba llevando adelante, había propuesto una colección de novela negra en una editorial que se llama Ediciones B. Se iba a llamar, se llamó Vértigo, esa serie, esa colección. Y bueno, me propuso escribir una novela y digamos el único requisito era que tuviera un personaje femenino, ¿no? Bueno, nada menos, ¿no? Nada más y nada menos que un personaje femenino. Era para mí un verdadero reto literario porque no sé por qué extraña razón a las mujeres escritoras les cuesta mucho menos crear personajes masculinos que a los escritores masculinos crear personajes femeninos, ¿no? Por lo menos a mí me costó muchísimo, ¿no? Pero bueno, asumí el reto, ¿no? Y lo que quiero decir es que fue una novela prácticamente por encargo, ¿no? Inventé una situación un poco extraña con unos personajes nuevos, ya no eran los personajes, ya no era ni Castelmar ni Dávila, eran otros personajes totalmente nuevos. Entonces me atreví a meterme en el espinoso terreno de la sexualidad, ¿no? Y en el complejo terreno de la psicología. Y bueno, para mí fue muy interesante crear este personaje, Andrea Lina Miranda, una doctora, una psicóloga, Marvin Caripe, que es un policía, digamos, típico, ¿no? Y bueno, toda una serie de personajes masculinos y femeninos, pero donde está presente el tema de la sexualidad y también el tema de la corrupción, ¿no? De la corrupción política. La novela transcurre en una especie de prostíbulo donde van personas, digamos, jerarcas políticos y jerarcas económicos, y ahí hay toda una trama de chantaje, de extorsión, de corrupción, de crímenes, de asesinatos y tráfico de drogas también, por supuesto, y bueno, y especialmente tráfico sexual, ¿no? Entonces me llamó la atención el contraste entre dos mujeres aparentemente muy distintas, ¿no? Una psicóloga, ¿no? Especialista, digamos, en cuestiones sexuales, y una muchacha que estaba un poco confundida, ¿no? Araira del Carmen, una muchacha que cayó en la prostitución muy a su pesar por motivos y circunstancias, digamos, de la vida, no porque ella quisiera, ciertamente. Había sido objeto de violencia sexual, de abuso, de maltrato, y ella estaba obsesionada con el tema de la belleza, ¿no? El tema de la belleza la llevó a hacerse modificaciones corporales que finalmente la llevaron, pues, a la muerte, ¿no? Bueno, no es spoiler porque creo que ya la mayoría de ustedes ha leído la novela, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque una mujer puede llegar hasta esos extremos, ¿no? Claro, ahí, esto no lo inventé yo, ¿no? Ahí, por supuesto, hay casos de mujeres que han llegado a esos niveles y han fallecido, lamentablemente, debido a su obsesión por la belleza física, la belleza corporal, ¿no?
Ese es un tema que a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, estos personajes, digamos, me permitieron, como son personajes muy diferentes, muy contrastados, ¿no? Me permitió una tensión dramática interesante. Por supuesto tuve que investigar un poco, ¿no? Porque la novela, a diferencia del cuento, que me gusta mucho también escribir cuentos, pero a diferencia del cuento, la novela exige un poco de investigación, ¿no? En este caso, me gustaba mucho el tema de las parafilias, ¿no? Es decir, las manifestaciones de la sexualidad que no son simplemente, digamos, las relaciones sexuales normales, entre comillas, sino cuando el objeto, el deseo sexual se deriva o se desvía hacia otro tipo de objetos, por ejemplo, lo del fetichismo, o en el caso de la doctora Andrea Lina, el caso de la hibristofilia, ¿no? Es decir, una parafilia que consiste en la excitación o la satisfacción sexual o la atracción, mejor dicho, por personas que viven de manera peligrosa, ¿no? Por tener relaciones con personas que viven al límite, que viven en el borde, por ejemplo, homicidas, asesinos, o en el caso de Andrea Lina, en el caso, perdón, de Araira, el Your Neighbor, que es un PRAN, un tipo muy peligroso, un mafioso, un jefe de, bueno, pues un malandro, pero un malandro ya jefe, ¿no? Y ella estaba pues con él y se siente atraída por él y a la vez la doctora Andrea Lina se siente atraída por esta Lucrecia, que es una seductora, ¿no? Y es una mujer que se ocupa de obtener cosas en la vida a través del sexo, ¿no? Y me llamó la atención esa posibilidad, explorar la posibilidad de la sexualidad, porque creo que es un tema, además, muy poco trabajado en la literatura venezolana. Ya lo decía el poeta Juan Liscano, ¿no? Que la sexualidad pues era bastante escasa, estaba bastante ausente en la literatura venezolana. Y a mí me parece pues, que la novela negra, una de las variantes, una de las posibilidades que se puede explorar, que son muchas, ¿no? Por cierto, que podríamos hablar de eso más adelante, es una posibilidad, es la sexualidad, ¿no? Porque recuerden que muchos de los crímenes que se cometen son pasionales, no, e incluso apasionados, ¿no? También. Así que el tema de la sexualidad está presente, ¿no? Y se usa con mucha frecuencia el sexo como también una forma de extorsión, de corrupción, ¿no? Esto, por supuesto, no es un tema nuevo en la novela negra, ¿no? Por ejemplo, en Los Ángeles Confidencial de James Ellroy, está muy presente el tema de la sexualidad, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Pero el reto aquí era trasladar, y sigue siendo, ¿no? Uno de los retos para escribir novela negra en Venezuela, pues trasladar las claves de la novela negra de todos los tiempos a una realidad muy compleja, muy difícil, muy barroca, podríamos decir, que es la realidad venezolana, ¿no? Pues yo he seguido trabajando después de estas tres novelas que les mencioné. Estas tres novelas son negras. He publicado, y he escrito y publicado otras dos novelas que ya no son de novelas negras. Que una es El show de Willy y la otra es Ellos eran tan bellos. Esta última es una novela un poco sobre mi propia familia, es un poco autobiográfica, ¿no? Sobre mi familia. Y El show de Willy es la historia de un showman que se volvió un poco loco, ¿no? Pero no son novelas negras, ¿no? Yo sigo trabajando, me sigo interesado en el tema de la novela negra y trabajé y publiqué una serie de cuentos que se llama Santa Ángela del Cerro, salió publicado en 2012.
donde hay algunos elementos, algunos cuentos que podríamos llamar cuentos negros o cuentos policiales, que es un poco la línea que yo voy a seguir. Eh, Ahí tiene que ver con el realismo mágico también, porque yo siempre me he preguntado, bueno, el realismo mágico que supuestamente inventó García Márquez, aunque bueno, en realidad es una tendencia presente en la literatura latinoamericana de todos los tiempos, ¿no? Pero por qué tiene que ser solamente rural, ¿no? ¿Por qué no puede ser urbano? Entonces a mí lo que en este momento me atrae mucho es la posibilidad de hacer un realismo mágico de tipo urbano y vinculado un poco con la novela negra, ¿no? Eh, Todavía no sé cómo, cómo voy a lograr esta mezcla un poco rara, pero estoy en ello, ¿no? Yo creo que poco a poco se va a ir dando algo, ¿no? Bueno, yo creo que como introducción me siento satisfecho, ¿no? Así que yo le cedo la palabra pues al doctor Argenis Monroy, pues si quiere hablar. Y bueno, estoy aquí disponible para cualquier cosa cualquier duda que quieran preguntarme. Muchas gracias, Eloy. Y bueno, vamos a estar felices de leer esa mezcla que quieres hacer, que me parece muy interesante porque tienes razón, o sea, el realismo mágico es inherente a toda la literatura latinoamericana y no hay nada que tenga más realismo mágico que nuestras ciudades. Exacto. Casi que más que el campo, diría yo, porque hay una mezcla muy extraña, ¿no? Así que estamos esperando para leerlo. Y luego, bueno, que todos empezamos con Agatha Christie al final, igualito bien jovencito. Sí. Entonces, bueno, profe Argenis, ahora lo esperamos a usted que nos eche el cuento y nos hable un poquito, ¿no? De lo que es el policial venezolano y cómo ha discurrido y cómo el género ha evolucionado y qué es lo que tenemos hoy en día. Buenas tardes para todos los participantes, ¿no? Y bueno, agradecido por este momento, ¿no? Bueno, a modo de introducción, porque digamos que podemos después ahondar en varios aspectos específicos. Y digamos que por mucho, más o menos por 10 años he trabajado el género y lo he asumido como parte de mi línea de investigación. Entonces, bueno, es bastante lo que puedo decir al respecto, pero para no agotar, vamos a tratar de como ir dividiéndolo por partes, ¿no? Bueno, realmente mi interés mayor en la novela negra, en novela de crímenes, novela narrativa violenta y demás nombres que pueden acuñarse a estos géneros conocidos en el mundo en general como subgéneros, pero que bueno, parte de las investigaciones que he hecho al respecto es justamente que esa categoría ya no es válida para pensar estos artefactos culturales, ¿no? Para entender eh, desde el punto de vista literario lo que es la novela negra, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente yo me propuse hacer un mapa del género venezolano simplemente porque cuando asistí a los congresos de investigación se hablaba muy poco de la novela negra venezolana y en específico se afirmaba incluso o había pues una ignorancia al respecto en el sentido de pensar que en Venezuela no había novelas negras o no había suficientes novelas negras como tematizar el género. Entonces, bueno, yo me propuse hacer un trabajo que recientemente lo he concluido con la tesis doctoral al respecto. Y bueno, era un poco, dado que no, como que nadie se había embarcado en esa tarea, comencé pues, ¿no? Entonces, bueno, digamos que además de Eloy, pues hay varios autores, algunos desconocidos totalmente y otros más conocidos, ¿no? Yo situé el nacimiento de la novela negra venezolana en la década de los 80
principalmente con novelas publicadas por diferentes autores, ¿no? Por 3 autores diferentes, digamos. Uno es Pablo Cormenzana, que se conoce muy poco porque este escritor también publicó 2 novelas, las 2 novelas en Novelas Negras, y bueno, después hizo otras publicaciones, pero es muy poco lo que, pues, digamos, hizo o escribió sobre el género. Es de origen uruguayo y recientemente, después de estar acá como creo que 20 años aproximadamente, hace un par de años, se fue a Uruguay, su tierra de origen, ¿no? Ya, eh, pues, ya sabemos, tuvo que emigrar también. Pero bueno, yo tuve algunas entrevistas con él, pudimos conversar varias veces y al respecto, ¿no? Bueno, Pablo Cormenzana publicó una novela en el 87 que se llama Un caso delicado. Una especie de noveleta corta, un caso delicado, pues se entiende que es una novela muy corta. Y posteriormente publicó El móvil oculto. Esa novela sí es del 92, creo, 92. Con Un caso delicado, pues esta incursión en el género de Pablo Cormenzana, que insisto que se conoce muy poco en Venezuela, ¿no? Y el otro autor importante para situarlo en esa década es Marcos Tarre, que digamos que junto con Eloy Yagüe es uno de los autores venezolanos más prolíficos en cuanto al género. Es uno de los que más se han dedicado específicamente a la novela policial. Marcos Tarre tiene 9 novelas aproximadamente, si mal no calculo, sobre el género, pues, ¿no? Sobre novelas negras, ¿no? Algunas, em, bueno, más policiales que negras. Además, ahorita puedo aclarar un poquito más sobre estos nombres que le dan también a este género, ¿no? O sea, algunos le dicen policial, otros negro, y hay un montón de nombres al respecto, ¿no? Novela detectivesca se conoce también más universalmente. Pero Marcos Tarre tiene toda una biblioteca prácticamente, digamos, completa de novelas negras de su propia producción, ¿no? Bueno, la novela que publica en el 83 se llama Col Comando, que si ustedes buscan, pues tiene también una película venezolana, ¿no? Col Comando, ya está disponible en YouTube. Bueno, a confesión del mismo Marco, él cuando publicó Col Comando y pudo llevarla al cine, él se motivó muchísimo y dijo, bueno, si Col Comando fue llevada al cine con mucho éxito, fue un bestseller, pues, y la película y el libro. Y entonces, bueno, él vio que tenía un público bastante interesado, ¿no? Ese género. Y bueno, pues, siguió por ahí publicando novelas policiales. Y el otro autor al que quiero hacer mención en este primer pase es José Miguel Roy, que recientemente falleció. mm, este, Fue profesor de la Simón Bolívar, arquitecto, y él publicó pues también en el 87 Recuerda a Schopenhauer, una novela más, una novela que mezcla pues lo policial con lo histórico. Un poco se remite más hacia la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces digamos que estas 3 novelas hacen eh, unos puntos fundacionales para la novela negra venezolana. Ciertamente hay relatos anteriores que pueden ser considerados, que están escritos en clave detectivesca. Sin embargo, novela propiamente, pues, o narrativa extensa, como decimos en literatura, estas
que les estoy comentando. Entonces, bueno, el género es muy heterotópico, es un género que no tiene una sola temática o una sola perspectiva narrativa, sino que son múltiples. Y Loy pues ya comentó algunas, por ejemplo, esta deriva hacia la sexualidad, la exploración de lo sexual, parafilias y demás. Bueno, es una de las tantas derivas que tiene el género. El género puede ser, digamos, considerarse en muchas variantes. Una de ellas es la gótica. Por ejemplo, Un vampiro en Maracaibo, pues es una novela gótica y es una novela negra. Sí, sería una novela negro-gótica. Y después, bueno, tienen las que más están escritas digamos, en clave detectivesca, imitación del género norteamericano, el género negro norteamericano, un poco más a esta tradición del detective, que fue sobre todo popularizado por el cine. Así que aquí es interesante ver cómo parte del auge que ha tenido el género en el mundo es también por su influencia en el cine. Muchísimas novelas han sido llevadas bueno, a estos planos fílmicos y también ambos se han alimentado, pues, ¿no? Por supuesto, para las películas de acción, de suspenso y de violencia, que parte de lo que nutre la narrativa negra, por supuesto, ese es un material muy interesante, ¿no? Para los cineastas, ¿no? Y porque, bueno, el público sigue consumiendo este tipo de relatos, ¿no? Sobre todo, pues, en los medios digitales. Entonces, bueno, eh, tienen ese tipo de novelas con un poco más detectivescas, otras en donde simplemente no hay detective, lo que se puede llamar pseudocriminal o antidetectivesca, porque ya se utilizan otras figuras. Eso también es importante en los matices que va adquiriendo el género. Por ejemplo, no necesariamente en todos tiene que haber un policía o un detective. Ahora, muchas veces, como en algunas, pues sobre todo en cuando amas de partir, pues está justamente esta figura del periodista y en varias novelas escritas, por cierto, por mujeres, porque también las mujeres venezolanas han, Sonia Chocrón, por ejemplo, Mónica Montañez, em, Valentina Sá Carbonell, escriben novelas negras y se dan otros matices. Entonces, muchas veces esta figura, eso ha sido una de las grandes transformaciones que ha tenido el género a lo largo de estos 2 siglos de su historia, que no necesariamente pues es un detective, sino que puede ser un médico, puede ser un abogado. Muchas veces no hay ni siquiera detective, es el mismo lector el que hace la acción detectivesca. Eso ha sido parte de todas las metamorfosis que ha experimentado el género en el mundo. Em, Hoy en día se habla más de efectos criminal o policial, entonces, bueno, hay demasiadas derivas de esto. Sin embargo, bueno, es un género que sigue alimentándose de la realidad, de las urbes, del caos, quizás esto que llamaban un retrato de nuestras cloacas. Esto es importante porque la novela negra, el auge, la vida que ha tenido, insisto, por más de 200 años, cuando se pensaba que eso ya estaba agotado, que las fórmulas se habían agotado, ya a principios, finales del siglo XX, pensó pues que había ya expirado, que se había decretado incluso su muerte. E incluso no se pensaba que podía llegar a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, tuvo un auge con el crack que ya nombró Eloy, pues también en Norteamérica hay ese auge eh, fuerte de la novela negra norteamericana a raíz de la crisis eh, del país y bueno, se genera todo tipo de crímenes y de situaciones que los escritores
capturan e intentan pues plasmarlo, representarlo, simbolizarlo en las letras, ¿no? A través de las letras en esta novela, pues. Entonces, bueno, en Latinoamérica, Jorge Luis Borges es uno de los grandes, digamos, decir que como impulsores, pues, porque él retoma los clásicos y hace un tipo de relatos que va justamente a resucitar o a impulsar el género en Latinoamérica. Y de ahí, bueno, toda historia todavía se sigue escribiendo novela policial. Ahora con muchísimo más en Venezuela es un caldo de cultivo porque justamente nos ha tocado en estas 2 décadas una situación crítica, de crisis política, económica, social, cultural, que ha permitido pues distintas inspiraciones para los escritores y al mismo tiempo los escritores tratan de capturar esa realidad pues a través de la ficción. Entonces hay muchísimos matices, pero bueno, es como vivir un poco en nuestra realidad, es un poco toda negra. Entonces no hay mucha diferencia, digamos, no hay mucho diferencias, digo, amplias entre la realidad y la ficción, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene su registro, pero en todo caso, nosotros vivimos nuestra cotidianidad como una novela negra que se alimenta de la violencia, del temor, del miedo al otro. Nos hemos convertido en ciudadanías del miedo, como diría Susana Rocker, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente ha hecho que ha impulsado pues, la novela negra venezolana, sobre todo en principios del siglo XXI. Entonces, ahora uno trata de diferenciar, bueno, qué sería negro, qué no sería, porque en novelas muy recientes, por ejemplo, como La hija de la española, que quizás ustedes conocen, una novela de Karina Sainburgo que puede ser leída en clave policial. Es decir, puede ser, efectivamente, es una novela negra, desde otros matices y desde otras perspectivas, pero es una novela de Nay, de Rodrigo Blanco, son novelas. Y bueno, ahora hay toda una tendencia pues a lo post, digamos, hacia la utopías o post-apocalípticas, novelas que, por ejemplo, como una novela que publicó recientemente Carl Sirman, que está en Inglaterra, que se llama Choro 2021. Esa es una novela, eh, algunos la consideran utópica, pues, y es utópica, pero también apocalíptica de toda esta realidad que nos ha tocado enfrentar. Entonces, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué recrear? ¿Por qué representar la realidad desde lo más ayecto, desde la cloaca, desde lo escatológico? Bueno, ya los escritores, muchos darán algunas respuestas, quizás Eloy también, pero parte es de ese intento de capturar esa realidad y de comprenderla. Sin duda, por ejemplo, en mi caso yo he tratado de fundamentar una novela que es más política que policial. Considero que varias de las novelas que han sido publicadas en estas 2 décadas son novelas más políticas que policiales, aunque evidentemente el género siempre ha tenido su crítica social y por lo tanto política a los regímenes dictatoriales. Por ejemplo, el auge de la novela negra del Cono Sur, bueno, surge por las dictaduras. Entonces, siempre ha estado su matices, solo que ahora en nuestro contexto venezolano, bueno, se ha exacerbado también eso, ¿no? Entonces, digamos que hay características en lo sexual, por ejemplo, la exacerbación sexual. Eloy en algún artículo decía que nuestra novela venezolana es una novela loca, ¿no? Es interesante para que después se lo pregunte. Claro, aunque él dice ahí porque considera que nuestro género, cuando le dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Bueno, una novela un poco más, porque es más híbrida, quizás toma matices y nuestras características idiosincrásicas
pues también hacen diferencias. Nosotros, el detective, por ejemplo, el que utiliza Marcos Tarri, Gumercino Peña, es un detective pícaro. La misma policía también se vuelve criminal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay varias características que nos permiten hablar de una novela negra venezolana con sus particularidades. Bueno, dejo aquí hasta acá para ver qué preguntas se generan o tratar de fundamentar un poco lo que digo, pues. Muchas gracias, profe, por iluminarnos. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Ya tenemos bastantes pendientes. Quiero empezar con una mía. Profe, el profe Argenis y el profe Eloy, prendan sus cámaras para mirarlos mientras, ya que estamos los tres pues, en la pregunta. Profe, yo pregunto al profe Argenis. Yo he oído que en muchos casos, o algunos trabajos establecen, que en el neopolicial latinoamericano, como la violencia está inmersa en la sociedad y las policías son temidas porque forman brazos represores, no existen detectives que formen parte de la policía. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría un poco ver qué pasa con nuestra policía, porque nuestra policía siempre ha sido corrupta y en eso estamos claros. Ha sido más bien justamente eso, se ha hablado siempre de policías corruptas, más que de la policía represora, porque nosotros en los años, a mediados del siglo pasado, entró una democracia en la que la policía pues no era la policía de Videla en Argentina, por ejemplo. Entonces no había dentro de la sociedad ese temor y rechazo tan grande a la policía, al menos no en ese sentido, sino en un sentido distinto. Entonces, ¿cómo influye el papel de la policía a nuestro neopolicial dentro de lo que han sido sus estudios o de lo que usted ha podido ver en su investigación? Sí, hay ciertamente, ya Carlos Monsiváis en sus crónicas desde México decía que en nuestro caso no había novela policial, ¿no? Eso quiere Sí. decir que efectivamente con lo que estás diciendo, Eugenia, efectivamente, o sea, se habla de que era imposible porque el policía entraba dentro de los mismos circuitos de corrupción y de delincuencia al que iba a combatir. Pues eso básicamente haciendo una diferencia tangencial entre el detective clásico, es decir, el Sherlock Holmes, el detective pues Poirot, el detective Dupin, que evidentemente son gente que tenía por un lado la moral en alto que estaba relacionada con el hecho racional, ¿no? Efectivamente, pues ese detective que va tras la pista, que indaga, insisto, que tiene pues una ética, un código ético y moral bien claro, se va perdiendo en Latinoamérica porque efectivamente ahí está la visión crítica de una policía que es corrupta y que entra dentro de los mismos circuitos de pudredumbre en que está sumergida la sociedad. Entonces, se habla y de hecho, bueno, algunos, por ejemplo, hablo del policial porque es el que más tenemos el arquetipo que construye Marcos Tarre, Gumercino Peña, lo botan de la DC porque bueno, también, sí, lo expulsan, entonces, bueno, una de las novelas, Rojo Eloy Andrés, nos por da un ejemplo, policía honesto, nos da sí, Dávila. es lo que quería decir, que justamente después hablo, por eso saco de una vez el estereotipo de Marcos Tarre, ¿no? Porque si bien compartimos que en gran parte estas policías son corruptos, no en todas las novelas el policía aparece como corrupto, o sea, hay una, como diría, pues una gama, una pluralidad. Sin embargo, la mayoría o muchos de los escritores han desplazado al policía y lo han sustituido por el periodista, por el abogado, por un médico, por ejemplo. Hay médicos también que investigan, es decir, otro personaje y de otra profesión asume la misión detectivesca y lleva en buenos términos la investigación. Y la otra cosa importante es el papel que cumplen las mujeres. Por ejemplo, en la colección
que hizo ya referencia Eloy, que creó pues, Mónica. de Mónica, esta colección Vértigo, ustedes ven que las mujeres son incorruptibles, pues son mujeres que pueden llevar la investigación y que pueden hacer justicia, etcétera. Entonces, eso es un nuevo rol dentro, y son mujeres detectives, es decir, tienen la función, pues son comisarios, son detectives como profesión, no quiero decir eso. Y bueno, son, digamos, la moral estaba más alta. Eso puede ser un matiz también efectivamente influenciado por la tendencia pues femenina. Las novelas escritas por mujeres tienen matices diferentes a las escritas por los hombres. Quiero aclarar también eso. Las mujeres exploran, por ejemplo, más las pasiones, las emociones, ¿no? Y también son, las mujeres detectives, pues son más incorruptas, digamos. Bueno, hay una variedad, pero sí, en general se habla de esta imposibilidad del policial latinoamericano pues, por como comentado ya. Eloy, aquí hay una estudiante, Emily Pinto, que te hace una pregunta, que es así como la pregunta de las 64.000 lochas, ¿no? Ella dice, ¿cómo crees que debería ser el balance de la novela negra para tener la profundidad de la ideología del momento histórico? Me imagino que se refiere a ese reflejo de lo social, sin perder su esencia de pragmatismo y crimen. Y me imagino que aquí se refiere a lo divertido de descubrir el enigma, ¿no? Bueno, hay un elemento, yo quería continuar con algo que estaba diciendo Argenis. ¿Me oyen bien, no? ¿Me oyen bien? ¿Sí? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto, perfectamente, te escuchamos perfecto. Porque esto que estaba diciendo Argeni es importante y creo que de esta forma también puedo responder la pregunta, ¿no? El tema de la policía, bueno, es un temazo, ¿no? Porque se supone que la policía es la institución que lleva a cabo las investigaciones de los crímenes y de los hechos de sangre y hechos de corrupción. Pero la policía, pues está bastante, en nuestros países, la policía es bastante, digamos, está bastante corrompida, ¿no? Pero no solamente, no es un problema solamente de América Latina, ¿no? También lo vemos en todo el mundo, prácticamente, ¿no? De hecho, la novela negra clásica refleja la corrupción policial, ¿no? Que siempre ha existido en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es nada nuevo, ¿no? O sea, no es que seamos los campeones de la corrupción nosotros aquí en América Latina. Sí hay corrupción, pero tampoco es que seamos, digamos, los campeones. Pero sí es difícil a la hora a la hora de escribir una novela negra, si tiene que haber una investigación en marcha, porque es a mi modo de ver, desde mi punto de vista, una de las cosas que caracteriza la novela negra es que haya una investigación, en marcha, ¿no? Hay que averiguar algo siempre. Puede ser que ya se sepa quién fue el culpable, quién es el asesino. Y generalmente en nuestros países todos sabemos quiénes son los asesinos, ¿no? O sea, el misterio no viene por quién cometió el crimen, sino de pronto cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuáles fueron sus razones, cómo demostrar que lo hizo alguien para que pague sus crímenes, ¿no? Aunque sabemos que otro de los grandes problemas que se vive en Venezuela, como decía el profesor, es que la cotidianidad es una novela negra, pues. O sea, la vida cotidiana en Venezuela es una novela negra. Entonces, uno de los grandes problemas es la impunidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, el tema de la impunidad, ¿no? Pero digamos que tiene que haber una investigación. Entonces, ¿quién la hace? Como decía el profesor Argeni, la investigación la puede hacer cualquiera, no necesariamente un policía, puede ser un periodista también, que los periodistas pues nos interesa descubrir la verdad. Es una digamos, de los imperativos en nuestra profesión es
averiguar la verdad, qué fue lo que pasó realmente. Pero es que cualquier persona puede ser investigador, ¿no? Incluso una mujer, una madre que haya perdido a su hijo, ¿no? Una madre que su hijo ha desaparecido, que no sabe nada de él, ¿no? Que teme lo peor. Ella puede ser una investigadora, ¿no? También. Y esas cosas pasan, y pasan en Venezuela, y pasan en otros países también, ¿no? Y las madres, hay muchas madres que andan buscando a sus hijos, que no saben dónde están, ¿no? Entonces lo importante es que haya una investigación. Para mí eso es fundamental, ¿no? Los crímenes muchas veces se cometen a la luz del día, ¿no? La policía no investiga, pero si no investiga la policía, investiga alguien investiga, ¿no? Y el tema de la violencia, bueno, no es que nos guste la violencia en particular o seamos adictos a la violencia, sino que vivimos en situaciones y en sociedades bastante violentas, ¿no? Donde, bueno, hablando de Bolaño, por ejemplo, su último libro, la última novela de Roberto Bolaño, que no es, no sé si esto ya sería un tema de, digamos, académico, saber si es una novela negra o no, pero el tema es el feminicidio, ¿no? En un pueblo de México, en una ciudad mexicana, que aparecen mujeres muertas, pues, todos los días prácticamente, ¿no? Y eso es verdad, eso está ocurriendo realmente en México. México es uno de los países con mayor tasa de feminicidios del mundo, ¿no? Entonces, y el otro tema, o sea, tiene que haber una investigación, pero esa investigación muchas veces es torpedeada, es obstaculizada por muchos elementos, ¿no? Y otro elemento que obstaculiza las investigaciones y que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir novela negra es la política, ¿no? El otro tema es que la policía se ha politizado. Entonces, la policía en las dictaduras, por ejemplo, en la dictadura de Pérez Jiménez, la policía se dedicaba a perseguir y reprimir opositores, más que nada, ¿no? Nosotros en Venezuela hay una policía, digamos, científica a partir después de la caída de la dictadura Pérez Jiménez, que surge la PTJ, ¿no? La Policía Técnica Judicial, que es pues, una institución científica que apoya al Poder Judicial en las investigaciones, que es que por ahí viene la parte, digamos, forense, que es una de las ramas de la novela policial, o la novela negra de procedimientos policiales, más bien forense. Ese tipo de novela difícilmente se puede dar en Venezuela, ¿no? Precisamente por el tema de que la policía de nuevo se dedica más que nada, a la labor de reprimir opositores, ¿no? O sea, se ha politizado la función policial, ¿no? Entonces, bueno, lo que queda entonces es tratar de averiguar, tratar de investigar y experimentar nuevos caminos de la novela negra, ¿no? En una de las preguntas vi ahí una expresión que me llamó la atención, que es un estilo de novela negra venezolana, ¿no? Que si hay un estilo de novela negra venezolana y es similar o diferente a otros estilos de novela negra europea, por ejemplo. Bueno, el asunto es que nosotros no tenemos todavía un estilo de novela negra, ¿no? Pienso yo, ¿no? Yo creo que estamos experimentando, ¿no? Tal vez la experimentación se ha dado, ha tenido un retraso con relación a otros países donde hay una tradición de novela negra muy antigua, ¿no? Por ejemplo, bueno, Argentina, México, incluso Chile, donde estuve una vez en Santiago Negro, hay una tradición de novela policial y de novela negra bastante larga, ¿no? De más de 100 años. En cambio, nosotros, bueno, desde los años 80, como dice el profesor, y bueno, lo que son como ideas sueltas que estoy lanzando aquí, pero básicamente lo que quiero decir es que las dificultades que tenemos son
son precisamente que no hay instituciones fiables en este momento relacionadas con la policía y con la justicia. Bueno, ese es uno de los temas que nos lleva a ser más creativos a la hora de escribir novela negra, ¿no? Y está muy presente pues el tema de la política, ¿no? De tal manera que la situación de Venezuela, por ejemplo, en este momento, si alguien quisiera escribir una novela negra venezolana, tendría que tomar en cuenta, por ejemplo, elementos como el espionaje. Claro. Como sería una novela que yo pienso que tendría elementos como las novelas de John le Carré, por ejemplo, que fue un maestro de la novela de espionaje, ¿no? Aquí hay muchos temas, o sea, como hay tanta, digamos, tanta injerencia internacional en Venezuela en este momento, ¿no? Seguramente debe haber una posibilidad de escribir novela negra desde el punto de vista del espionaje, por ejemplo, ¿no? En fin, que son muchos temas que están todavía no han sido suficientemente trabajados, pero que, digamos, no se puede hablar de un estilo de novela negra venezolana, pero yo creo que hay escritores que están trabajando en eso, ¿no? Tenemos ahorita un montón de preguntas, profes. Ajá. Entonces, voy a tratar de agruparlas como en preguntas que tienen que ver con ella y leer varias juntas para que lleguemos a algo, ¿no? Hay un montón del libro que ellos leyeron, porque leyeron un libro de Eloy que tienen que ver con el tratamiento de la psicóloga y de algunos de los personajes. Voy a leer 2 o 3 de ellas que de alguna manera se relacionan. Y luego hay varias que van a Argenis, vamos una por una viendo. Entonces dice, por ejemplo, una de las chicas que ella ve que con el personaje de Andrea Lina le parece encontrar un parecido entre las 3 facetas del personaje, la doctora Miranda, Andrea Lina y Sheila, y la segunda tópica de Freud, con todo el tema del ello, el yo y el super yo. Si de alguna forma pues estamos hablando del mismo elemento freudiano representado en 3 personajes distintos que van uno al lado de la otra, ¿no? Luego pregunta a otra estudiante qué te inspiró a crear el personaje de Andrea Lina como psicóloga, cómo estudiaste esa área que puede ser complicada para lograr presentar que eso nos lo contaste en el artículo que nos mandaste y ellos tienen otras preguntas además del personaje de Andrea Lina, algún otro personaje que fue complejo de construir. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo toma construir y desarrollar crímenes y misterios a lo largo? Negra. A Caripe le da la oportunidad de reivindicarse de cierto modo, pero Andrea Lina sigue intentando superar su parafilia. ¿Por qué ella no tiene un final en el que la supera? Vamos a contestar esa y pasamos con otro tema. Vale. Sí, yo tenía esas preguntas anotadas aquí. Bueno, sí, es verdad que para escribir esa novela tuve que investigar un poco sobre psicología, que por cierto es un tema que a mí siempre me ha apasionado. De hecho, estuve a punto de estudiar psicología, pero en lugar de estudiar psicología he sido paciente psiquiátrico y psicológico durante muchos años. Así que conozco a muchos psicólogos y psiquiatras, ¿no? Lo suficiente como para construir un personaje como Andrea Lina, ¿no? Entonces, digamos, no fue un gran esfuerzo teórico, no me metí, sinceramente, no me metí a estudiar a Freud, ni mucho menos, ¿no? Y lo que hice fue refrescar algunos conocimientos y más que nada, bueno, el tema de las parafilias que está en el manual, ese famoso manual de Merchant Andom que se consigue en internet, donde están las parafilias bien agrupaditas, bien clasificadas y cualquiera las puede mirar, ¿no? Entonces, simplemente quería ser un personaje que fuera contrastante, ¿no? Una mujer muy racional, pues muy psicóloga ella, muy teórica y de pronto se ve arrojada en una situación totalmente distinta donde tiene que aprender a sobrevivir y descubre zonas de ella que no había conocido antes, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención de ese personaje. Ahora, los personajes se construyen lo que yo llamo
el método Frankenstein, ¿no? El método Frankenstein consiste en tomar partes de diferentes personas de la vida real y entonces tú armas un cuerpo y armas una personalidad con fragmentos de cuerpos y de personalidades diferentes, ¿no? A veces hay un personaje de la vida real, o sea, tú conoces una persona en la vida real que te das cuenta de que ese es un personaje, ¿no? Y te viene casi en estado químicamente puro, ¿no? Pero eso es muy raro, ¿no? Es muy raro. Generalmente se aplica ese método que yo llamo Frankenstein, bueno, es un método de ensamblaje, ¿no? Porque todos los personajes, y esto sí es cierto, tienen que ver con personas que nosotros conocemos. O sea, nosotros partimos de la vida real y de las personas que conocemos para crear personajes, ¿no? No tuve, y otra cosa, cuando uno crea un personaje que es un proceso apasionante, porque tienes que hacerle toda una ficha, un perfil psicológico, una ficha, una biografía, son cosas que no se ven en la novela, pero uno tiene que saber de dónde viene el personaje, cómo fue su infancia, cómo fue la relación con sus padres, cuál fue su primera novia, cuál fue, bueno, la primera vez que hizo cualquier cosa. O sea, uno tiene que saberlo todo del personaje. Perdón, todos escuchan el hoy, yo lo perdí. No, es No, que tiene creo el que micrófono. accidentalmente muteó el micrófono. No sé cómo pasó eso. Disculpen. Se perdieron mucho. Estaba diciendo que para crear un personaje se toma partes de personajes de personas que uno conoce en la vida real, ¿no? Y se ensamblan. Y que hay que hacer un perfil de cada personaje, un perfil psicológico, escribir una biografía, ¿no? Hay herramientas. Yo uso, por ejemplo, una herramienta que viene del cine, ¿no? Que es un curso de guión de Frank Daniel, ¿no? Él tiene unas preguntas para personajes, que es una lista de preguntas que uno tiene que responder para construir un personaje, ¿no? Esa es una herramienta que me ha sido de mucha utilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que una vez que uno construye un personaje, tú lo pones a andar en una trama, pero hay personajes que toman vida propia, por así decirlo, ¿no? Que incluso se rebelan contra el autor, ¿no? O sea, se rebelan contra el escritor y quieren hacer su vida a su manera, ¿no? Entonces, tú de pronto defines una trama de una novela donde tienes, bueno, unas cosas que pasan, un comienzo, un desarrollo y un final y un desenlace, pero de pronto al personaje no le gusta el desenlace, ¿no? Entonces se te quiere ir por otro lado y a lo mejor se va por otro lado, ¿no? Entonces eso puede ocurrir. Suena un poco raro, ¿no? Un poco metafísico, pero no es para nada metafísico, sino que los personajes, si están bien construidos, desarrollan su propia lógica interna de alguna forma y ellos tienen cierta autonomía, ¿no? Cierta libertad a la hora de actuar, ¿no? Entonces tú le puedes dar unos carriles, unos canales y un argumento, pero ellos a veces se salen de ese argumento, ¿no? Y a veces es como cuando los actores en una película improvisan, ¿no? Por ejemplo, improvisan algo que no está en el guión, pero entonces el director le gusta lo que improvisaron los actores, entonces lo deja, ¿no? A veces no, a veces los directores se molestan y cortan lo que los actores improvisaron, pero a veces es verdad que los actores pueden enriquecer una película con su improvisación. Igual pasa con los actores, con los personajes en una novela, ¿no? Ahora, sobre el tiempo, esta pregunta que se refiere al tiempo, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, eso es totalmente imprevisible, ¿no? Mi primera novela, que era mi primera novela, ¿no? Uno pensaría que me iba a costar mucho y yo la escribí en 6 meses, ¿no? Mi segunda novela me costó 10 años, 10 años de trabajo.
Tal vez por eso es tan complicada, ¿no? Cuando amas debes partir. No hay un plazo fijo, ¿no? O sea, todo depende de muchas cosas, el tiempo que uno le dedique, que uno le pueda dedicar, la complejidad de la estructura, la complejidad de los personajes, ¿no? Hay personajes que pueden ser al principio, uno cree que son muy sencillos y se van complicando, ¿no? Se van enredando y uno tiene que dedicarle bastante tiempo a esto, ¿no? O sea que no hay un cronograma establecido. He dicho. Vale, vamos a seguir con preguntas. Tenemos varias preguntas aquí. Ellos están ahorita, Argeni, yendo a lo de categorizar el género, porque un poco lo que han estudiado a lo largo de la cátedra, ¿no? Y ellos leyeron mucho negro europeo. Mucho negro europeo moderno, no el tradicional. Entonces, por eso preguntan que qué características separan al venezolano negro o a lo que está, que ya nos decía Eloy, que se está construyendo, y nos decías tú también, que aunque tiene algunas características, se está construyendo, del clásico negro europeo, pero del negro europeo moderno, porque ellos leyeron Camilleri, Mankel, Rosa Montero, Fred Vargas. Leyeron un ramillete un poco como distinto. Por otra parte, también preguntan que cómo se hace o cuáles son los retos que puede tener el contexto venezolano cuando generalmente se invisibiliza el rostro de los asesinos. Déjame seguir porque tienen otras preguntas aquí. ¿En qué momento, para el profe Argenis, en qué momento considera que se comienza a perder el género negro en las novelas y recalcan más en las situaciones políticas del entorno? Me imagino que... Bueno, esto es para lo de las representaciones sociales. ¿Qué elementos de la novela negra, clásica o tradicional se siguen manteniendo en Amantes Letales? Vamos por ahí, luego seguimos con los otros temas, pero porfa. Sí, bueno, a ver, para la primera pregunta, bueno, ya Eloy apuntaba algo. Sí, efectivamente la novela negra venezolana es una novela en construcción experimental. Hay muchísimos, como les decía, muchísimas variantes. Por ejemplo, me hizo acordar Eloy a Ana Teresa Torres, que ha incursionado también en el género negro. Y la novela negra de Ana Teresa Torres es un thriller psicológico y explora más los personajes, pues más las angustias existenciales, las terapias. Y indudablemente cada escritor también yo creo que influye en los personajes o se mete, porque no es casualidad, por ejemplo, que conociendo pues, la profesión de Ana Teresa Torres, explora en el género negro la psique humana, ¿no? Eso no creo que sea mera casualidad. Y igual, pues creo que el rol de Eloy que está acá se puede defender, pero no creo que tenga que defenderse de esto, porque el periodista, ¿no? Y él viene es comunicador social. Y por cierto, aprovecho el paréntesis para decir que uno de los escritores pues, que más han producido narrativa negra venezolana son del periodismo. Vienen de otras áreas que no son justamente las letras. Y hay muchísimos pues, de comunicación social y de periodismo, por razones quizás, por ejemplo, algunos trabajaron mucho tiempo en las crónicas rojas de los periódicos, el Universal, el Nacional, El Mundo, y luego pues publican una novela negra como parte también de eso, quizás de ese trabajo que han hecho. O sea, quiero decir que no es mera coincidencia, ¿no? Los escritores también le imprimen pues rasgos a sus personajes. Entonces, bueno, nosotros insistimos en que hay muchísimas variantes y, por ejemplo, se nombraba ahora la novela de espía. Moisés Naín, en esto que estoy comentando, de cómo el periodismo influye en este género, Moisés Naín recientemente, pues hace un año, 2 años, publicó la novela Dos espías en Caracas, su primera novela.
además, ¿no? Su primera novela es una novela negra y dedicada a esto que lo he comentado, pues, cómo, qué sé yo, los iraníes se meten, cómo Venezuela ha propiciado todas estas cosas de espías, de juegos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas variantes. Yo trato, la novela negra venezolana en este momento no se aleja de los que son los rasgos latinoamericanos, digamos, el fracaso institucional, aunque eso pueda ocurrir en todas partes, hay una crítica muy fuerte, pues, hacia las instituciones. Y me parece que uno de los rasgos que yo trabajo con mayor ahínco es el rasgo político. O sea, en este momento la novela negra venezolana en general es más política que policial, y eso quiero decir con eso que es, de alguna manera lo policial ocupa un segundo plano y lo que resalta es lo político. Eso tiene que ver, por ejemplo, puedo nombrar una novela dentro del corpus que yo trabajo, que se llama este, Matándolas a Todas. Esta novela de Luis Medina es una novela que está bien, hay un asesino en un edificio, en los Chaguaramos, pero en Santa Mónica específicamente. Pero ¿qué pasa ahí? Es decir, lo que hay es marchas en contra del gobierno. Aparece incluso la voz del comandante presidente todo el tiempo dirigiendo esta narrativa. Entonces, cuando ocurre esta superposición de plano, me parece que entonces lo político empieza a ocupar demasiado espacio dentro de lo narrativo, porque es la intención del escritor. Más allá del crimen, está tratando de recrear una situación política que consecuentemente causa el crimen. Es decir, una de las cosas importantes de hoy en día del género es que el crimen obedece a causas políticas, no solamente después que el malandro o el delincuente que entra, o sea, o aparece una víctima en un parque, ¿no? Como hay una novela, pues, donde ahora creo que se llama El crimen perfecto, no me acuerdo, ahora por ahí la tengo. Pero digamos que aparece. Ahora, esto no es que se abandona, sino que se pasa entonces a por qué, cuál es los causantes de este crimen. Y en este momento podría decir que en la novela negra contemporánea o de las últimas décadas, el crimen obedece a razones políticas. Por lo menos yo trabajo un corpus de 10 novelas donde fundamento de eso. Bueno, eso ha sido mi tesis doctoral. Pero evidentemente esto se trata de eso, se fundamenta a partir de ahí. Entonces, bueno, eso es un poco la deriva, pero yo podría decir que los personajes venezolanos rescatan la picardía del policía, que creo que es muy, muy típico de nosotros. Bueno, el lenguaje sin duda, o sea, los registros lingüísticos son importantes, ¿no? Estamos hablando en venezolano, ¿no? De una idiosincrasia, de cómo se comportan, ¿no? Eso da un rasgo también particular. En ese sentido, pues podemos hablar de algunos rasgos particulares, ¿no? De ese tipo. Por ejemplo, el malandro, mis primeras investigaciones están centradas en el malandro, en el delincuente venezolano, y eso le da una característica diferente al género, el resto del género en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Es decir, el malandro nuestro es un malandro muy particular, ¿no? Hay una novela de esa colección verde, me tiraste la hembra para el piso. Esa novela, pues, un malandreo. Entonces, esa característica del malandraje y del malandreo y etcétera, puede ser una tópica muy interesante dentro del género negro venezolano y que puede hacer diferencia, ¿no? Sí, Bueno, evoca, sobre sí, decía algo así de cómo se simboliza el asesino. Bueno, eso lo ocupan hoy en día, por ejemplo, en la novela de José Miguel Roy, una de las últimas, se llama como Bordar Flores. Ahí se va. La cosa es que, como decía Eloy, lo político empieza a ser invisible al asesino, porque se transmutan, se difumina. Entonces, en estas novelas más políticas que criminales, que la llamamos así, el asesino es en las instituciones del Estado, el poder
político, el poder a través del poder judicial incluso, que hace invisible al criminal, pues el asesino, ¿no? Bueno, no, creo que ya respondí un poco las 3 preguntas. Bueno, vamos a, no sé, muy rápido el hoy para luego despedirnos, porque nos están diciendo que nos quedan minutos. Tienes 2 preguntitas aquí que me parece que son relevantes. La primera, ¿en dónde ubicas a la sombra dentro del contexto literario que señalas en tu obra? Y la segunda, ¿cómo impactan las representaciones sociales en los personajes? Que bueno, que luego va con que si el personaje se construye a lo largo de la novela, que creo que ya lo respondiste, que a veces hasta se construye solo, o si lo construye desde el principio. La sombra, bueno, La sombra es un libro de microrelatos, ¿no? De minicuentos. Se llama así por un minicuento, digamos que un pequeño homenaje a Borges. Bueno, en los cuentos, tengo cuentos policiales, pero en los cuentos yo me siento, digamos, me siento como más libre de explorar, de imaginar, ¿no? De hacer una literatura más imaginativa y más, bueno, más creativa, ¿no? Más loca, si se quiere. Porque es que la novela, a mí siempre se me impone la realidad, ¿no? La realidad, o sea, cuando yo escribo novelas, en general, tiendo a ser realista, ¿no? Pero, digamos, el realismo no es lo que más me gusta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la literatura de terror, me gusta mucho Lovecraft, el género de terror me encanta, ¿no? Pero no me atrevería a escribir una novela de terror, pero sí me atrevo a escribir cuentos de terror. Así que La sombra es un libro de cuentos de microrelatos que yo aprecio mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese minicuento, por cierto, tiene una clave de que es policial, pero a la vez es fantástico, ¿no? Es una cosa que a mí me gustaría seguir trabajando con esto del realismo mágico urbano, ¿no? Y la figura del malandro. La figura del malandro a mí me interesa muchísimo precisamente porque el malandro conjuga el tema de la criminalidad y la picardía también, ¿no? La picardía, porque es el pícaro venezolano, ¿no? O sea, el malandro es el vivo, el pícaro. No es completamente malo, ¿no? No es perverso, no es un desgraciado, un degenerado. Puede ser un tipo, bueno, puede ser un tipo que se enamora, por ejemplo. Puede ser un tipo buena gente también, en un momento dado, ¿no? A mí una vez me hicieron un secuestro express, ¿no? Y me estuvieron rodando por ahí, pero después me dejaron por ahí botado, pero mis secuestradores me dieron plata para que tomara un libre de regreso, ¿no? O sea, es el malandro venezolano, ¿no? Que en el fondo es buena gente, de alguna forma, ¿no? Entonces, esa complejidad a mí me atrae mucho. Además, me atrae mucho el tema del santo malandro, ¿no? El malandro policía, ¿no? ¿No? Y el santo malandro, Ismaelito, por ejemplo, ¿no? Esa mezcla de magia con malandraje, ¿no? Me interesa muchísimo, ¿no? Y que haya un santo malandro como Ismaelito y que vayan a hacerle homenaje al cementerio me parece una cosa increíble, ¿no? Extraordinaria. Entonces yo algo quiero escribir sobre eso, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la otra pregunta también de paso, ¿no? El tema de los personajes en el contexto social, bueno, eso, pues. El malandro es un personaje que me interesa mucho porque me parece que es muy representativo y creo que podría servir mucho para sentar como las bases de una novela negra venezolana, ¿no? El tema del malandro que ha sido tocado de forma un poco dispersa y fragmentaria, ¿no? A mí particularmente me interesa mucho. Sí, a mí también me parece que el tema del malandro es muy interesante, que además da, como decía Argenis, una personalidad propia a la novela venezolana y sirve, de alguna forma puede servir como hilo conductor, porque siempre va a estar presente en nuestro negro algún malandro. Es imposible que no aparezca. Quería Dime. una cosita. Claro, claro. En Colombia se logró un tema, un estilo particular que lo que llamaron ellos la sicaresca, ¿no? O sea, una mezcla de la novela del sicario, o sea, del asesino a sueldo con
como una picaresca, ¿no? Entonces por eso se llama la sicaresca. No sé si me parece un aporte pues, colombiano a la novela negra, ¿no? No sé si podemos lograr algo así con el malandro. ¿Tú ves, Argenis, que esté en camino nuestra malandresca? Sí. No, yo creo que está en camino. Fíjate que Sí, ¿verdad? hice mención a esa de Carl Septim, que se llama Choro 2021. Claro, lo que pasa es que el Choro 2021 es muy político, entonces, bueno, es el chavismo, Claro. son los círculos bolivarianos, entonces, bueno, pero eso es una deriva del malandro, eso es bien importante. Pero sí creo que estamos hacia allá, apuntando hacia allá. Bueno, las preguntas que quedan, se las dejamos a los panelistas para que, bueno, nos las respondan y se las hagamos llegar de alguna manera, porque lamentablemente aquí llegamos al tiempo y seguimos teniendo bastantes preguntas, ¿no? Va a despedir la profe Lisset, pero antes de darle paso, pues yo les quiero agradecer a todos haber estado aquí, a ustedes dos venir, decirles que les voy a seguir pidiendo ayuda para esta cátedra, porque al final es una cátedra que necesita ayuda. Eloy, que nos tiene que mandar eso de microrelato, porque ellos en esta cátedra escriben microrelatos todas las semanas, a juro y porque sí. Algunos son buenos, otros no tanto, pero ahí van. Claro, No solo leen, también escriben. Y sería bueno que leyeran buenos microrelatos. Y bueno, y Argenis, que muchísimas gracias y que seguiremos leyendo tus artículos, invitándote, porque al final cuando contextualizamos aquí, el teórico que tenemos es Argenis, no es otro. Y a todos y a los muchachos los dejo con Lisset. Muchas gracias, de verdad. gracias a ti, Eugenio. Hola, buenas tardes. Me incorporé tarde porque estaba en una clase, pero bueno, pude rescatar algunas ideas en nombre de la Escuela de Letras y de Comunicación Social. Les agradezco mucho, bueno, esta tarde, ¿no? De conversatorio sobre la novela negra que, bueno, como estaban apuntando, es una manera tal vez de hacer más manipulable, de tramitar de una forma quizá un poco más amable, ¿no? Un poco más amable por el asunto de la ficción, etcétera. Bueno, estas realidades tan complicadas que vivimos, ¿no? También agradecemos la participación, la asistencia de los muchachos, al equipo de comunicación social, a la profesora Genevieve, Carlota, a Eugenia, ¿no? Que tuvo esta iniciativa. Y bueno, ojalá que esta sea la primera de muchas otras actividades que hagamos juntos, Comunicación Social y Letras, con Eloy Yagüe y con mi compañero de letras, Argenis Monroy. Un gusto, muchas gracias. Sí. Aquí estamos. Sí, Argenis. Eloy, ¿Sí? si quieres decir algo, sí. Ya va, que perdí la pantalla. No, aquí estoy. ¿Me ven? Sí. Muy bien. Sí. No, bueno, que muchas gracias de nuevo por la invitación, que estoy a la orden para lo que pueda ayudarles. El tema de la novela negra, pues es un tema en construcción, ¿no? Sí. Pienso que es una posibilidad de abordar la realidad venezolana desde un punto de vista crítico, social. Tiene peligros también, por supuesto, ¿no? Yo estoy trabajando en un artículo que se llama los peligros los 3 peligros principales de la novela negra en Venezuela. Uno sería el panfleto, caer en el panfleto. El otro sería caer en el costumbrismo, ¿no? En el simple costumbrismo, y en el otro caer en la parodia involuntaria, ¿no? Porque una cosa es cuando se hace parodia, digamos, a conciencia, ¿no? De un género, y otra cosa es cuando se hace sin querer, ¿no? La parodia. Entonces, esos serían, digamos, como los 3. Yo les prometo que cuando termine de escribir este artículo se los voy a hacer llegar para ver si se los ayuda. Pero qué bien. Lo usaremos en la cátedra seguro. Sí. Eso. Sí. Y lo que siempre digo a mis alumnos como consigna de guerra es escribe primero y piensa después. Está bien. Sí. Bueno, lamentablemente tenemos que despedirnos. Estuvo súper interesante este encuentro. Les agradecemos muchísimo, como dijo la profe Lisset, en nombre de la Escuela de Comunicación Social y de Letras, haber estado esta tarde con nosotros. Y no quiero cerrar
antes de recordarles que el próximo miércoles 10 de febrero vamos a tener un encuentro sobre marketing digital. Se va a llamar El auge del audio en el marketing digital. Súper interesante en estos miércoles de webinar con la Escuela de Comunicación Social. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Gracias, Bueno, hasta luego. gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta Saludos, luego. un abrazo a Hasta todos. luego. Eso. Hasta luego. Chao. Muchachos, gracias por venir.